Muy bien, pues muy buenos días. Empezamos esta primera sesión de nuestro seminario y tengo el placer de abrir esta sesión, de presidirla y de abrirla con la intervención de Antonio Terrasa Lozano, que es investigador postdoctoral sigue vinculado al CIDEUS de la Universidad de Évora desde febrero de 2010 y tiene una formación académica interesante porque él fue licenciado en Palma de Mallorca, en las Baleares. Y después vino a Madrid, hizo esto que se llama el Diploma de Estudios Avanzados, que luego pasó a mejor gloria, pero que dio algunos buenos resultados con bastantes investigadores muy interesantes. Y inició el doctorado en la Universidad Complutense, pero después se marchó al Instituto Universitario de Florencia y hizo el máster del instituto y finalmente se doctoró allí. Esa es su carrera. Después pasó en Lisboa casi una década y finalmente ahora está en su tierra natal. El otro día me decían, no, es que siempre vuelven. Los mallorquines siempre vuelven a su tierra. Y de alguna manera él está de nuevo en su tierra. Es un especialista en historia de la nobleza y de sus conflictos y es autor de un libro que ya es, señero, manejamos todos, La Casa de Silva y los Duques de Pastrana, Linaje, Contingencia y Pleito en el siglo XVII. Y después ha sido editor de varios libros corales, el más conocido sobre todo porque Giovanni Muto ahora ha sido galardonado con el Premio Órdenes Militares y editó con Giovanni Muto, un libro titulado Estrategias culturales y circulación de la nueva nobleza en Europa, que fue prácticamente el segundo trabajo que se hizo dentro de Novicis, ¿vale? De manera que, es un miembro fundador. Y estamos encantados de que de nuestros seniors, él haya podido venir, porque todos los demás, en este caso, no han podido. Así que muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días a todos. No puedo sino empezar agradeciendo una vez más a Carmen y a Santiago que me hayan invitado a este seminario. Para mí siempre es un motivo de reencontrarme con Novicis, que es mucho más que un grupo de investigación para mí. Es intelectualmente y emocionalmente siempre muy, muy gratificante volver a casa. No nos vamos a emocionar ahora, vamos a proceder. Voy a comenzar con mi intervención. Cuando Carmen y Santiago me invitaron a participar en este seminario y me comentaron, me dijeron cuál era el tema, nuevas miradas a viejos mitos, investigar para saber. Estuve dando vueltas a qué ponencia podría resultar interesante, que jugara con esta doble vertiente de trabajo de discusión en un grupo de investigación, pero también con esa parte divulgativa que tiene el seminario. Entonces estuve pensando en el seminario del año pasado, el que dedicamos a la divulgación de la historia. Y pensé que sería interesante darle una nueva vuelta, ¿no? Cuestionar mitos. Y pensé, ¿por qué no cuestionar las conclusiones a las que llegamos el año pasado? El año pasado, porque mi intervención vendría a ser como una continuación y complemento de la anterior, cuestionando, ¿no? En parte, o matizando las conclusiones a las que llegamos. Recuerdo que en la intervención del año pasado analizaba la pervivencia de mitos sobre la leyenda negra antiespañola, que estaba presente en el cine clásico y que tenía luego pervivencias artísticamente menos interesantes en todo lo que es la divulgación histórica en determinados canales, determinados divulgadores, determinados podcasts. Y una de las conclusiones a las que llegamos el año pasado es que si una idea de la historia anticuada y mantenida a lo largo del tiempo, impermeable al desarrollo historiográfico de las últimas décadas, llega al gran público, entonamos todos un poco mea culpa de los historiadores. Debemos hacer más divulgación, debemos implicarnos, debemos ocupar los puestos el puesto de divulgador. La pregunta entonces que me gustaría plantear hoy, para completar y para cuestionar un mito es: ¿y qué ocurre si tienen en cuenta esa historiografía y les da igual? O no les importa, o la discuten desde un planteamiento no historiográfico. Entonces ese es un poco el planteamiento que hago hoy. ¿Por qué
adelanto que sí, que en ocasiones sí que conocen nuestra historiografía y les da igual. Se mantiene la visión antigua, visión decimonónica, etcétera, etcétera. No voy a entrar hoy, por una cuestión de tiempo, en todos los componentes que juegan en esto, condicionantes ideológicos, condicionantes políticos. Me centraré simplemente en estas ideas antiguas, por llamarlas de la manera más suave, pero que son las que siguen llegando al gran público. Otra diferencia de mi intervención de hoy con respecto a la del año pasado, cambio, digamos, de objeto de estudio o de casos de estudio. El año pasado me centré sobre todo en productos culturales, si se me permite la expresión, digamos, de gran difusión, de difusión de masas, ¿no? Cine, podcasts, artículos de revistas, digamos, de kiosco, sin querer ser peyorativo. Hoy me voy a centrar en un tipo de producto cultural considerado de alta cultura y producido por personas que se las puede considerar intelectuales, que hacen un trabajo de investigación para producir sus novelas. Me voy a centrar básicamente en novela, pero incluso no la novela que se podría considerar, digamos, de venta masiva, no bestseller, sino novela considerada producto de alta literatura, ¿no? De autores premiados, prestigiosos, digamos, dentro del mundo literario y que se dirige a un público eminentemente culto y que se supone que tiene un cierto espíritu crítico. Sé que estos son muchos apriorismos, pero bueno, estos son, digamos, este será mi punto de partida. Entonces, mi presentación tendrá 3 partes. Bueno, en un mundo ideal tendrá 3 partes. Si veo que me como el tiempo, tendrá 2 partes o 2 partes y media. Iremos... y antes de comenzar, 2 excusatio non petita. La primera, perdón por el PowerPoint, no era tan cutre en su versión original, ahora al ponerlo me ha pedido que lo restaurara y ha quedado así. Pero bueno, no es importante el PowerPoint, es simplemente ilustrativo. Lo que sí que será importante es que como voy a, digamos que voy a ir comentando o engarzando mi discurso en base a textos, a ensayos y novelas, sí que voy a estar citando, voy a hacer varias citas, algunas bastante largas, y por no estar pidiendo disculpas cada vez que haga una cita a veces un poco larga, pues ya desde ahora pido disculpas por las citas que voy a hacer, que intentaré leer de una manera vivace. Entonces, los 3 puntos ideales que tendría mi intervención sería uno que podríamos llamar la imagen de brocha gorda, por llamarlo de alguna manera, para situarnos en qué discurso histórico es sobre la nobleza es el hegemónico o el más frecuente, aunque tal vez no siempre de la forma tan cruda en que lo voy a retratar con el primer ejemplo que voy a poner, pero que siempre está ahí presente y que ha sido inmune a la historiografía prácticamente de los últimos 60 años, que no ha llegado ni a Norbert Elias. O sea, ese tipo de visión, de retrato de la nobleza. Y luego la segunda sería una parte así de leyenda negra, entrando ya con una novela ganadora del premio Goncourt, etcétera, etcétera. Y luego, si me da tiempo, haría también una parte de leyenda rosa, que también existe. También existe una parte de leyenda rosa. Vale. Pues entonces, pasando a la primera parte, todos sabemos que vivimos, nuestro mundo se construyó contra el mundo en el que la nobleza era la clase hegemónica, la clase dominante. Nuestro mundo se asienta sobre los principios de igualdad, esencialmente, igualdad ante la ley, igualdad de todo tipo y con un cierto rechazo hacia todo concepto de privilegio sin matices. Sí. Bueno, pero vivimos en la fantasía de que es así, en ese apriorismo. Es verdad que no he reconocido. Entonces, ahora es que tiene varias implicaciones eso que has dicho. Vale, bueno, entonces tomando por sentado la hipótesis de que seguimos en este mundo en el que teóricamente todos somos iguales ante la ley, todo lo que huela a privilegio, desigualdad, se considera una cosa mala, negativa y que se debe demonizar. Al menos era así hasta tiempos muy recientes. Por supuesto, sin entrar a matizar qué significaba privilegio en otras épocas, qué significaba desigualdad en otras épocas, sin entrar a que una sociedad desigual implicaba también distintos tipos de justicia, otros conceptos de justicia y de organización social. Y luego,
por una parte este problema y por otra parte el hecho de que cuando se utiliza la palabra mágica nobleza, aristocracia, se utiliza sin ningún matiz, como si la aristocracia y la nobleza desde la Grecia homérica hasta nuestros días fuera lo mismo, confluyen en este tipo, digamos, de ideas que se plasman en el ejemplo, en ensayos como el que voy a comentar ahora. En el año 2017 se publicó este ensayo, Una sociedad de señores, salió al albur de la gran crisis de 2008, de toda la efervescencia de la nueva política que se llamó en este sentido. Por lo tanto, esta sí que es una obra que no engaña, está claramente vinculada, ideológicamente determinada, pero como digo, pese a esta, digamos, clara tendencia ideológica, es un ensayo, y es un ensayo con aparato bibliográfico, con citas a historiadores, ¿de acuerdo? Pese a todas esas lecturas que se aportan en este ensayo, pese a todos los historiadores que se citan a lo largo de este ensayo, la visión de la nobleza no puede haber sido más permeable al matiz y a lo que la historiografía ha estado explicando que era la nobleza, a todas las... Exactamente, a todos los matices que se han ido explicando. Entonces, el gran cliché, que me gustaría que enmarcara un poco las ideas que se irán viendo en las distintas obras que voy a citar, se podrían resumir en este texto que parece una historia de terror. En Una sociedad de señores, dominación moral y democracia, comienza así. Vivimos en una sociedad de señores. Preeminencia, poder, privilegios, clientelismo, linaje, honorabilidad. El vocabulario del señorío se ajusta a nuestra experiencia de la realidad cotidiana. El señor no se ha ido o ha vuelto. Apenas disimulado, convertido legalmente en ciudadano, comparece en las democracias del siglo XXI con un poder similar al que tenía en los tiempos del antiguo régimen y del tiempo colonial, tiempo que creíamos extinguido. El señor, y aquí empieza el... tiene de burgués y tiene de noble. Puede que ya no sea un noble titulado, pero siente, piensa, actúa y hasta gesticula y respira como si lo fuera. El poder es suyo. Unas veces se presenta sin nombre y sin rostro. Es inversor, prestamista, buitre o tiburón que pone condiciones a los gobiernos y a nuestras vidas. Es gestor del capital, ejecutivo de las grandes consultoras y agencias de calificación, economista y abogado de alto standing, accionista de empresas y corporaciones transnacionales. Otras conocemos su rostro y su nombre. Es banquero, gerente, comerciante e industrial exitoso. Gran propietario urbano o rural, dueño de medios de comunicación, jefe de partido político, jerarca de la Iglesia, alto funcionario del Estado, de las cámaras de producción, del Senado, miembro de consejos consultivos, asesor de tribunales, presidente vitalicio, rector de universidad. Hasta aquí. Puntos suspensivos. No, pero no os sientáis a salvo. Cualquiera de nosotros en esta denominación, como veremos a continuación, podría ser un señor, un nuevo señor feudal, porque continúa. También es el supervisor, jefe de sección, gerente de sucursal, encargado de páginas de diario, director de oficina, de hotel, de sección, de instituto. Y vamos bajando. A veces es conductor de autobús o de taxi. Es cualquiera que tiene un empleo y que en esta época de parados mira con desdén al que no lo tiene. Es el hombre o la mujer que actúa en nuestra casa, en nuestras relaciones diarias, en nosotros. Es, en fin, aunque sea de modo vicario, esa persona anónima a quien, sin venir a cuento, le ha dado por imitar los gestos y las ínfulas del Señor. Y para completar este juego, este cuentecillo terrorífico, el Señor está en los 4 puntos cardinales de la geografía de nuestras vidas. Sabemos que es Él, el mismo de antaño, por los gestos que lo identifican, por sus tics y por el invisible e inquebrantable convencimiento acerca de su superioridad. Esto lo está diciendo en serio y es un ensayo con citas, con bibliografía. Es decir, yo no discuto que no se pueda defender lo que entiendo que quiere decir, pero se hace sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo de finura. Y yo creo que este tipo de burda mezcolanza y de indistinción, porque él después va desarrollando en capítulos toda esta tesis desde la Grecia clásica hasta nuestros días, y cualquier tipo de nobleza queda, digamos, incluida, ¿no?, en este marco general en el que él describe, en el que se describe la nobleza. Esto no es una obra divulgativa, es un ensayo. Y se supone que además
como decía al principio, ha tenido en cuenta trabajos que se han publicado en los últimos tiempos. Antes de pasar a la segunda parte, me gustaría hacer una pequeña referencia también. Este gran marco general, que luego en las otras obras no es tan obvio, no es tan burdo, pero es la idea que en el fondo está guiando todas estas representaciones de la nobleza, ¿no? Porque en las obras de las que voy a hablar hoy no se está haciendo divulgación histórica, no se pretende explicar lo que era, sino que se retrata, queda incluido dentro de una obra que pretende contar otra cosa, pero que pretende ser una obra documentada. Antes de empezar con las novelas que decía que son, digamos, más literatura, quería poner un ejemplo de un bestseller, que los bestsellers suelen... un bestseller también con fama de haber sido un trabajo de muy preparado, muy estudiado, con un gran estudio histórico. No sé si conocéis esta novela, es la primera de una trilogía danesa de muchísimo éxito, son 1793, 94 y 95. Su autor es Niklas och Dag, no sé si lo estoy pronunciando bien, que también es un noble, como se destaca en la solapa. Es curioso porque muchos nobles también aparecen vinculados en este tipo de trabajos, pero por supuesto sin dar una visión, en este caso es una visión totalmente peyorativa. Entonces, este trabajo es también esta novela que juega con la mezcla del éxito del noir escandinavo y la novela histórica. Es una historia de asesinatos en el Estocolmo de 1793, con el trasfondo de la Revolución Francesa. Y es una especie del perfume, porque una de las cosas que se venden de la novela es que es una novela que ambienta magníficamente el ambiente de Estocolmo, se ha hecho un trabajo finísimo de investigación histórica, de reproducción del ambiente, ¿no? De la época. Pero aquí aparecen dos de los tópicos que se van repitiendo, o dos de los temas, de los motos, o no sé cómo llamarlo, de figuras retóricas que se utilizan para describir a la nobleza. Me voy a centrar en el segundo, para no comerme demasiado tiempo en esta primera parte, que es el de la monstruosidad congénita de la nobleza, el de que son unos seres depravados. Y como ejemplo, esta pequeña escena que transcurre en un prostíbulo de Estocolmo, donde se supone que hay una sociedad secreta de los nobles de la ciudad, donde se reúnen para entregarse a sus distintas perversiones, ¿no? Es una versión de un sade un poco desnatado, ¿no? Porque los nobles están allí. Entonces hay una confrontación entre los dos protagonistas, que es un fiscal tuberculoso y un exsoldado manco, que se enfrentan con la madame del lugar. Entonces le cuestionan, ¿no? Que esté explotando a la gente para el placer de estos nobles depravados. Y entonces la madame se suelta un speech muy interesante y les dice: mírense por un momento a sí mismos, un saco de huesos y un tullido. ¿Cómo osan juzgarme? ¿Qué pueden saber la gente como ustedes sobre los deseos de los nobles? Hombres que han crecido bajo el yugo de generaciones de riqueza, a la espera de heredar bienes, propiedades, dominios y títulos. Esos hombres fueron educados para gobernar y llevan el peso de esa responsabilidad sobre los hombros. Tienen una necesidad de alivio que ustedes ni siquiera son capaces de imaginar. Y luego, no voy a entrar en lo que cuenta, por pudor. Pero para demostrar la depravación de estos nobles que han sido preparados para gobernar el mundo, ¿no? Que son poco menos que unos déspotas increíbles. Pero nuevamente sin matiz, ¿no? Es la idea de los nobles. Los nobles tienen un prostíbulo secreto con esclavos sexuales porque, bueno, ellos son así y vosotros tullidos no lo podéis comprender. Exactamente, esa versión de Puerta Verde. Había hecho un pequeño, antes de pasar a la parte, digamos, antes de alejarnos, digamos, ir a la parte más elevada, ¿no? que anunciaba, quería hacer solo una pequeña reflexión para concluir con la cuestión de no llega lo que nosotros publicamos, ¿no? Y pensando en el público que puede leer, aunque bueno, por supuesto no voy a simplificar y vamos, cualquiera puede disfrutar con este tipo, con estos bestsellers, además es súper entretenida y muy buena novela, creo, excepto con estas pequeñas cosas que a veces chirrían. Esto además, para tener en cuenta la visión popular de la nobleza, coexiste con un público que al leer esto es un público que dice estar interesado en la historia, que le gusta la historia, pero que luego no va a recurrir a trabajos de historia, ¿no? Quería tener un dato cuantitativo y en
en este libro, en La nobleza española, 1780-1953, me llamó la atención porque existe un último capítulo que se va actualizando en cada edición, titulado 2000 trabajos sobre la nobleza, bibliografía. Y allí hay toda una bibliografía son como 1900 obras de estudios publicados en España, solo en España, no, y hay algún título internacional, sobre la nobleza desde principios del siglo XX. Son muchísimas más porque tienen muchísimas lagunas, pero el contraste entre las 1900 o 2000 obras de historia que matizan, que han estudiado, que desmienten todas estas historias, quise hacer un pequeño ejercicio pensando, bueno, quien compra 1793 buscará libros de historia. Entonces, tengo aquí la fecha para dar el dato científico. El día 20 de mayo hice la búsqueda en la Casa del Libro, los 10 libros más vendidos de historia. Y eran los siguientes, para que nos hagamos una idea. Los 10 libros más vendidos en la Casa del Libro sobre historia a 20 de mayo de este año, el otro día. El libro más vendido era, en primer lugar, Los Reyes Católicos y sus locuras, de César Cervera, exactamente, que es periodista. El segundo, El Manual de Inquisidores, de Nicolau Emmerich. Eso me llamó la atención y me sorprendió gratamente. El tercero, Te voy a contar tu historia, de José Javier Esparza, periodista. No. El cuarto, Contra la mayoría, de Jano García, economista. El quinto, En la sombra, del príncipe Harry. El sexto, Esta historia apesta, anécdotas de mierda que han marcado a la humanidad. Esta es digamos, la más académica porque es licenciada en Historia del Arte. Pero no me puedo resistir a citar quién es su referente. En una entrevista dice: mi inspiración a la hora de divulgar la historia ha sido más a posteriori. Para mí, mi crush de divulgación histórica es Nieves con Costrina. Con Costrina hace ya años marcó un antes y un después de la manera en que yo divulgo y cuento la historia. Por tanto, aquí no hay más preguntas, señoría. El séptimo, Sapiens. Este sí que es de un historiador. El octavo, Las recetas del hambre, la comida de los años de la posguerra, de 2 antropólogos. El noveno, Nada por lo que pedir perdón, del politólogo Marcelo Gullo. Bueno, lo que ponía la Wikipedia de este señor. Y este libro sí que tiene buena pinta. El infierno en un junco, de Irene Vallejo, filóloga. Luego también busqué los libros más vendidos de historia el año 2021, pero bueno, eso no lo voy a alargar. Solo porque ya la he citado, el 17º libro de historia más vendido cualquier tiempo pasado fue anterior. ¿Vale? Bueno, pues voy a pasar ya a la segunda parte de la intervención, con la parte, digamos, de la novela culta que va a entrar en la historia de la literatura. Estas van a ser las 2 novelas a partir de las que voy a desarrollar los 2 puntos que decía de Leyenda Negra y Leyenda Rosa, el 14 de julio de Eric Bullard y El amante polaco de Elena Poniatowska. Exactamente. Premio Cervantes 2013. Exactamente, pues ya veréis. Eric Bullard, 14 de julio. Bueno, este autor ganó el premio Goncourt en el año 2017 por él se está especializando en escribir novelas históricas que son más o menos vanguardistas, que intentan acercar episodios históricos vividos muy vívidamente al lector. Entonces, hay una que yo, la verdad es que no he leído, El orden del día, ambientada, refleja episodios del ascenso al poder de Hitler en los años 30. Entonces, esta obra ganó el premio Goncourt de novela en el año 2021. No, perdón. Tuvo un gran éxito y entonces en el año 2022 se tradujo esta obra al español, esta obra anterior que había ganado el premio Goncourt de novela histórica. Esta novela para mí es fascinante porque une vanguardia literaria con historiografía decimonónica y es lo que constituye, digamos, la parte de perplejidad. Es decir, podemos hacer bromas con los bestsellers, con Nieves con Costrina, igual partiendo de un prejuicio, pero se supone que con este tipo de novelas tan premiadas, de tan
de tan alta calidad y, como veremos, con un autor que ha leído historia, que conoce la historiografía, pues podríamos esperar, digamos, algo distinto. Es verdad que, claro, el autor es libre, por supuesto, de crear su obra como desee. Lo curioso es, sin embargo, el diálogo que establece con la historiografía y las razones que da. Bueno, por supuesto, el 14 de julio describe la jornada del 14 de julio, digamos, desde el punto de vista de los sans-culottes que tomaron la Bastilla. Él ha trabajado con documentación de archivo y entonces pretende haber eliminado a la mínima expresión cualquier interpretación que hace, aunque por supuesto es pura interpretación constantemente, ¿no? Pero tanto en la solapa como en las entrevistas posteriores que él ha realizado es como: yo he hecho un trabajo historiográfico, es un trabajo crudo y yo os voy a contar la historia de los de abajo que nunca se ha contado. Y entonces, pues se describe el asalto de la Bastilla, el día de la toma de la Bastilla, a partir de los nombres que ha encontrado en los archivos que se registraron en los registros policiales. Y tenemos pequeños destellos del papel que ha jugado la nobleza, o que podemos ver de dónde parte, ¿no? su idea de nobleza. Pongo un ejemplo. Aquí es el ejemplo de Impermeable a Norbert Elias. Cito: con el fin de alojar a las 1.500 personas, está hablando de Versalles, de la toma de Versalles, y reflexiona sobre Versalles. Con el fin de alojar a las 1.500 personas encargadas de la mesa del rey, se había expropiado a toda la población del antiguo pueblo de Versalles. Sí, a toda. Marchaos a tomar viento, bribones, borrachos. Arrasaron el burgo y se apropiaron de la tierra a fin de construir el gran común, un edificio central, sobrio y armonioso, ejemplo de equilibrio y de mesura. Hasta el final, hasta la Revolución, Versalles verá un derroche innumerable de servidores, lacayos de toda suerte, asadores, violinistas, portadores de instrumentos, corredores de vino, conductores de acanea, verduleros, hortelanos, pinches de cocina, a lo que debe añadirse una horda de cargos y puestos, damas de compañía, pajes, y al menos una cuarentena de ayudas de cámara solo para el rey, arrapiezos sublimes revoloteando en torno al lecho real, al espejo real, al orinal de su majestad. La crítica se sigue centrando en esa caricatura y en esa visión de nobleza derrochadora, sin entrar a intentar comprender los mecanismos de la economía social y política de ese tipo de sociedad, ¿no? Aunque aquí no entran orgías porque es como todo muy sobrio del tercer estado, que ellos no hacen eso. Y tenemos ya el primer atisbo de discusión con la historiografía, es lo que nos pone sobre la pista de que no está actuando desde la ignorancia. Él cita a un solo historiador en toda la novela, que es Jules Michelet, esa joven promesa de la historiografía. Pero hay destellos de que él está discutiendo, él está dialogando con la historiografía en esta cita, siguiendo con la idea del derroche. Ah, sí, lo sé, cuenta el narrador. Me lo han contado. Lo que costó más caro, hablando de la bancarrota del Estado francés, o del Reino de Francia, lo más costoso de verdad, lo que realmente se tragó el tesoro, fue la participación de Francia en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Al parecer, fue entonces cuando todo cayó en barrena, pero no me creo una palabra. La deuda es más antigua, se repite a más y mejor que el tren de vida de la corte. Representaba una ínfima parte de los gastos. Y nos hablan de entre un 7 y un 10% del presupuesto del Estado. Está citando historiadores. Como si eso no fuera verdad, como si eso no fuera nada. Un gravamen colosal, sin duda más alto todavía. Hasta tal punto la contabilidad de los grandes rebasa siempre sus propias cuentas y abruma a los demás. Los convierte en vasallos, los oprime. Por lo tanto, él es consciente de que, bueno, es un gasto relativizado, existen otras voces que lo interpretan de otra manera y él, honestamente, sale al encuentro. Hay otra cita todavía más clara, no en la novela, sino en una entrevista que se le hizo en El Mundo, 5 de febrero de 2019. Están hablando de la nobleza, del tercer estado, que es tan malo y tan tremendo. Y le dice el entrevistador: hay otro libro del año pasado, Los últimos libertinos, de Benedetta Craveri, que ennoblecía a las élites del antiguo... Que ennoblecía, la pregunta también que ennoblecía a las élites del antiguo régimen, su libertad moral, su sofisticación. Respuesta: esas élites habían impulsado el arte de seducir a su más alto grado de refinamiento, eso es cierto, pero en ningún momento debe olvidarse cómo se vino abajo aquel mundo. Cuando Luis XVI huyó a Bahrein, a escondidas, fue disfrazado de criado. La grandeza de un sistema se mide en el momento de su caída.
El placer de vivir que evoca Craveri termina en una posada de provincias, tras un lamentable intento de huida sin más perspectiva que el exilio y la traición. Que esto puede ser bonito, poético, pero es lo que nosotros llamaríamos teleologismo puro y duro. Es decir, ¿por qué la grandeza de un sistema se mide en el momento de su caída? Porque lo dice este señor. Y porque decide no aceptar, estas obras que pueden ser más o menos discutibles, pero vemos cómo existe claramente un diálogo y que existe un conocimiento de la historiografía, pero simplemente no se acepta y luego además afirma que yo no he inventado nada. Por lo tanto, se juega con esta ambivalencia del doble discurso de estoy haciendo literatura, yo no acepto ciertos planteamientos historiográficos, acepto otros antiguos, y además yo no invento nada. Entonces, queda este mare magnum que queda allí, en esta continuación de algo que es muy antiguo en el fondo y que viene envuelto en este celofán, porque ya digo, a mí la novela me parece magnífica, es maravillosa, pero quedan estas pequeñas deformaciones profesionales que impiden acabar de disfrutar del todo de este tipo de trabajos. Pero creo que es interesante ver que lo que vimos para la divulgación no es coto exclusivo, digamos, de este tipo de obras, sino que lo podemos encontrar. Veo que efectivamente me va a comer el tiempo, entonces voy a pasar directamente a la segunda obra que quería mencionar, porque me parece precioso y sería, si tuviéramos la paranoia del primer ensayista, sería como la victoria de estos ultracuerpos nobiliarios a través de la gran literatura, y sería lo que podríamos llamar un poquito la leyenda rosa, ¿no? Es decir, es un poco en conexión con la conferencia magnífica que escuchamos ayer. Esta leyenda rosa no estaría tanto vinculada a un desconocimiento historiográfico, sino al hecho de pensar de que la nobleza es única, de que los nobles solo fueron grandes señores terratenientes rentistas, que en el siglo XIX vivieron su decadencia y tuvieron que hacer un gatopardismo. Tenía preparado un enlace muy bonito a través del Gatopard y de Bearn hasta el punto al que quiero llegar, pero es verdad que estoy ya en la hora, entonces voy a pasar directamente a la otra obra que mencionaba, el de Elena Poniatowska, que es como este triunfo de la nobleza, porque si por una parte tenemos la otra novela, El 14 de julio, que recoge ideas muy antiguas, historiográficamente desfasadas, expresadas en una obra literaria de calidad, ¿no? Una obra literaria, con todas las de la ley, aquí tenemos un fenómeno completamente distinto, que es el de esta idea de la nobleza terrateniente, ilustrada, benigna, pero lo que a mí me parece muy interesante es el hecho de que es como si, igual es una exageración, ¿no? Pero es como si Salazar y Castro hubiera escrito una novela, porque esta señora, Elena Poniatowska, ganadora del premio Cervantes en el año 2013, tuvo un primer exilio en Francia durante su infancia. Durante la Segunda Guerra Mundial emigró con su familia a México, que es donde vivió su adolescencia y su juventud, y donde ha desarrollado toda su carrera. Es descendiente de Stanislas Augusto Poniatowski, el último rey de Polonia, antes de la última partición entre Austria, Prusia y Rusia. Entonces, esta novela cuenta la vida de Stanislas Augusto Poniatowski desde su infancia hasta su muerte. Está dividido en 57 capítulos, y lo maravilloso es que cada capítulo tiene dos partes. Entonces, en paralelo va contando la vida de su antepasado, Stanislas Augusto, desde su infancia, y luego en la segunda parte del capítulo va contando su propia vida, ¿no? En eso que ahora en literatura se ha llamado autoficción, ¿no? La self-fiction, el contar la vida ficcionada. Entonces combina el relato novelado, biográfico de Stanislas Augusto, de la familia Poniatowski, de los distintos clanes de la nobleza polaca, y luego en paralelo su propia vida en el siglo XX. Lo interesante, las dos cosas interesantes con las que concluiré, es por una parte el diálogo con historiadores. Ella también cita trabajos historiográficos. Lo que pasa es que yo confieso que al leer el prólogo de la novela, cuando ella cuenta en quién se ha basado, cita a un historiador que contó la vida de Stanislas Augusto cuando, creo que fue en los años 90, se devolvió el cadáver del rey a Polonia,
se trajo de Rusia, hubo grandes protestas por parte de nacionalistas polacos porque consideraban que era un rey traidor, el amante de Catalina que nos vendió a Rusia. Entonces apareció esta biografía, que confieso que no he podido leer, entonces no la puedo comentar, del historiador Adam Zamoyski. Y yo me barrunto que debe ser una biografía bastante hagiográfica, porque Adam Zamoyski es además conde, y según rezan sus descripciones biográficas, de la antigua familia polaca de los condes Zamoyski. Pero bueno, ella también recurre a sus fuentes. Y la parte que me parece muy interesante es la vinculación de esa novela con la propia familia. En el prólogo, cuando Elena Poniatowska está contando por qué ha decidido contar la historia de su antepasado, al que él reconoce, dice que ella empezó preguntando, ¿no? Y entonces recurre a un primo que parece ser como la memoria de la familia. Dice, interrogué a mi primo Philippe, parte de la familia vive en Francia, quien me informó que nuestra familia era originaria de la región de Parma y prima y rival de la de los Borgia, a tal grado que en 1654 su jefe de nombre Torelli fue asesinado por el de los Borgia. Los dos herederos de mi familia, los Torelli, se exiliaron, uno en Francia y el otro en Polonia. Sin descendencia, la rama francesa desapareció, mientras que la rama polaca transformó su nombre de Torelli a Ciolek, que traducía del toro italiano al polaco. La memoria va incluso más atrás, y tiene el delicioso colofón de mi abuelo, Andrei Poniatowski, tuvo la paciencia de hacer el árbol genealógico de la familia y logró remontarlo a 843, con Ludolfo de Sajonia, cosa que llamó mucho la atención de Diego Lamas en Cabo, a quien le fascinan las genealogías. A Carlos Monsiváis, en cambio, le dio la risa. Por lo tanto, aquí tenemos también una cosa todavía más antigua que la cuestión decimonónica. Está contando en el prólogo a la novela que va a contar la historia y la genealogía de su familia, que eso me pareció precioso. Es verdad que es un sesgo mío, es tan anacrónico, sería una cosa como la otra. Pero digamos que tenemos también una pequeña leyenda rosa. Entonces, para concluir, acabaré con esta última cita que demuestra el orgullo, la conciencia de memoria familiar, que coexiste en esta que podríamos llamar alta literatura con las pervivencias, digamos, de leyenda negra o de historiografía antigua. Dice así Elena Poniatowska. Alguna vez Nicolás, mi nieto, durante un paseo por el parque de la Bombilla, al ver que no podía correr como él, me preguntó: ¿Tú es Treville? Bueno, ¿eres muy vieja? Y le respondí que sí, pero no tanto como para no querer contarle esta larga travesía que cubre más de 2 siglos. Recordar es lo que he intentado y seguiré haciendo hasta mi último aliento, con tal de cumplir con el epígrafe de mi abuelo, Andreu Poniatowski, que en uno de los libros que escribió tenía esta dedicatoria: a mis hijos y nietos que no parecen saber a dónde van, para que sepan de dónde vienen. Y esto sí que es un privilegio nobiliario, ¿no? El saber de dónde venimos desde hace 200 años. Bueno, y con esto voy a concluir.